Buenas tardes, mi nombre es Daniel, soy estudiante del Instituto Tecnológico de México, Campus Colima, con la materia de Física General, con el docente Ricardo Rivera Guerrero. El tema a presentar de hoy es la refracción de la luz y la ley de Snell, presentado por su servidor Daniel. Bueno, como introducción tenemos que hoy vamos a explorar un fenómeno fascinante de la física, lo que viene siendo la reflexión de la luz, basada por la ley de Snell, explicada por la ley de Snell. La refracción tenemos que es el cambio de dirección que sufre la luz al pasar de un medio a otro. Este cambio ocurre porque la luz viaja a distintas velocidades dependiendo del material. Por ejemplo, cuando la luz pasa del aire al agua, su velocidad disminuye y el rayo se desvía, provocando que los objetos se vean doblados o desplazados hacia otra parte. En este video veremos cómo la luz se comporta al pasar por distintos líquidos, tales como son el agua, el aceite y el alcohol etílico, y usando un lápiz para poder observar este efecto de desvío. Bueno, para todo esto tenemos una explicación, que es que la refracción ocurre cuando un rayo de luz pasa oblicuamente a un medio a otro con diferente densidad o óptica. O sea, entre casos tenemos los líquidos, que son el agua, el aceite y el alcohol, que son diferentes tipos de densidades en las que va a pasar el rayo de luz, o en este caso nuestro lápiz, y el ángulo con el que entra se llama el ángulo de incidencia, y el ángulo con el que sale lo vamos a llamar ángulo de refracción. Para hacer todos los cálculos de todos estos ángulos tenemos la ley de Snell, que se representa por el índice de refracción multiplicado por el seno del ángulo de incidencia, y eso va a ser igual al índice del segundo medio multiplicado por el seno del ángulo de refracción. El índice de refracción indica cuando un objeto se ralentiza la luz en un material, en este caso el aire, con un índice de refracción de 1.00, el agua con un índice de refracción de 1.33 y el alcohol etílico, que es un poco más denso que el agua y el aire, con de 1.36. Pero todo esto les va ganando el aceite con un índice de refracción de 1.47. Y eso nos da a entender que cuanto mayor sea el índice, más se desviará el rayo de la luz. Por eso, cuando miramos el lápiz dentro del agua, parece doblarse. En el caso del aceite o del alcohol, la desviación siempre va a ser diferente porque la luz cambia de velocidad a otra forma. Y para esto vamos a realizar un experimento en el cual vamos a ocupar diversos materiales, como es un experimento sencillo. Solo vamos a ocupar un recipiente transparente de vidrio plástico, agua, aceite, alcohol etílico y un lápiz o un popote. Bueno, ahora después de haber explicado lo de los materiales y el desarrollo del tema, vamos a proceder con el experimento, que es muy sencillo, relativamente sencillo. Para ello vamos a llenar un vaso de plástico, en mi caso, puede ser de vidrio igual, como gusten. Vamos a llenar un vaso con la tercera parte con agua. Después de eso vamos a agregar una pequeña capa de aceite, y como tenemos que el aceite y el agua pues no se mezclan, el aceite va a fluir hacia arriba y haciendo que el agua quede en la parte hacia abajo. Y al agregar el alcohol etílico sobre el aceite, tenemos que el alcohol es menos denso y va a flotar ligeramente por encima del aceite, que es una ligera capa que se ve. Y bueno, para terminar esto vamos a tener que meterle un lápiz o un popote, como guste, dentro del vaso, de modo que el lápiz tenga que atravesar las tres capas, y para eso lo van a tener que observar de un lado. Veremos que el lápiz va a parecer doblarse indistintamente en cada cambio de líquido. Podemos notar que el lápiz parece quebrarse o cambiar de dirección cada vez que la luz pasa de un líquido a otro. Esto sucede porque el rayo de la luz cambia su velocidad, que es lo que representa el lápiz, y dirección en cada límite. Primero de aire a aceite, luego de aceite a alcohol y después de alcohol a agua, contando también el aire, que es otra capa que tenemos, con diferentes índices de refracción. Después tenemos que este efecto visual demuestra claramente cómo actúa la ley de Snell y cómo la densidad óptica afecta la refracción de cada uno de los líquidos al momento de observar el lápiz en distintos ángulos. Y esto nos da a entender
que la refracción es un fenómeno que ocurre porque la luz no siempre viaja en la misma velocidad en todos los materiales. Para esto nos dan los índices de refracción, que es cómo entra la luz dentro de algún tipo de líquido. Para realizar el experimento tenemos que la transición del aire al alcohol, tenemos que el ángulo de refracción es 31.3, la del alcohol al aceite es de 28.7 y del aceite al agua de 32.1. Y todo esto nos da como conclusión que la refracción es un fenómeno que ocurre porque la luz no siempre viaja a la misma velocidad en todos los materiales. La ley de Snell nos permite predecir exactamente el ángulo en el que la luz se desvía dentro de los líquidos. En nuestro experimento observamos que el lápiz se ve más doblado en el aceite. Todo esto ya que su índice de refracción es mayor. El agua y el alcohol el cambio es más leve. Y en cada transición entre líquidos produce un nuevo cambio de ángulo, lo que visualmente parece una rotura del lápiz. Este fenómeno no solo explica por qué los fenómenos se ven distorsionados en el agua, sino también principios ópticos usados en lentes, cámaras y microscopios. Esto nos da a entender que todo esto siempre lo aplicamos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, dentro de distintos tipos de carreras, ingenierías, y se aplica en diferentes tipos de materiales incluso.